Hola y bienvenidos a la segunda parte del video de probabilidad conjunta, donde trabajaremos en el tema o hablaremos del tema de probabilidad condicional para eventos que tienen distribución de probabilidad conjunta. Entonces, a veces sabemos que un evento ya ocurrió y deseamos modelar lo que ocurrirá después. Por ejemplo, el precio de las acciones de Yahoo es bajo y nos interesa saber si Microsoft lo comprará. O el precio de las acciones de Yahoo es bajo y si Google tiene interés en comprar esta empresa. Otro caso es está nublado y puede llover. Como hemos visto, la probabilidad condicional permite hacer razonamientos sobre la potencial o la posible causalidad. Previamente, teníamos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Si los eventos A y B están descritos por las variables X y Y, entonces tenemos que la probabilidad de X mayúscula igual a X minúscula dado Y mayúscula igual a Y minúscula es igual a la probabilidad de X, Y entre la probabilidad de Y. Es decir, una función de Y es una función del par XY entre la probabilidad marginal de Y. Donde, como sabemos, la función X y Y es la distribución de probabilidad conjunta de X y Y HY es que la distribución de probabilidad marginal para la variable Y. Es decir, esto que estamos observando acá. Tengo una función de probabilidad conjunta y tengo una función tengo una distribución marginal. En este caso es g de x para x o la marginal de y para hy. Entonces, para una variable discreta, si queremos saber la probabilidad de que x caiga entre a y b, para un valor de y, tenemos la siguiente definición. Tengo que tener la suma o el sigma de f dado el f de x dado y. En el caso donde queramos saber identificar la probabilidad de que y obtenga un valor entre a y b, dado que x tiene un valor definido por x igual o x mayúscula igual a x minúscula, entonces tenemos sigma o la suma de f de x y dado x. Es el mismo caso, pero al revés. Tenemos la suma de los y para una función de y dado x. Y por consiguiente, esto acarrea en la representación simbólica, o lo que llamamos la fórmula, o la ecuación, el uso de la distribución de probabilidad o de probabilidades adecuadas. Y claro está, la distribución marginal indicada, ya sea g de x o la h de x. Es decir, si yo estoy trabajando con una continua, igual.
Vamos a ver. Para el caso continuo, podemos ver un paralelismo relativamente grande con las distribuciones discretas. Esto es algo que no hemos podido omitir desde el inicio de la temática. Pero en lugar de sumar, realizamos integrales. Notemos aquí que para la distribución continua, nuestro denominador, ya sea g de x o ya sea g de x o h de x por la definición de la condicional, lo realizamos mediante una integral simple. Nos devolvemos y regresamos. Esta es una integral simple en donde y es una integral simple tal y como hemos visto previamente. Esta distribución de probabilidad es basada en la distribución marginal y estará dada en términos de ¿qué? De quien estemos buscando. Es decir, si estamos buscando a X o estamos buscando a Y. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado con las integrales en general. Ok. Entonces, en este ejemplo, para retomar un poco explicación basada en ejemplos, donde se indica que el valor de Y o el valor de Y se nos brinda, que define la condición, es decir, cuál va a ser la distribución de X dado un Y y es igual a 1, se indica claramente que es discreta también. Entonces, nosotros debemos identificar la distribución de probabilidad marginal de Y y después esto viene de la tabla de probabilidades del ejemplo de los lapiceros, de los repuestos de lapiceros. Entonces, o sea, aquí hacemos un h de y, y entonces hacemos un fx, una función de x, y realizamos una identificación, calculamos, tenemos un valor de hacemos nuestro de x0 a 2 y utilizamos realizamos nuestra identificación de los valores, obtenemos que es 3 séptimos. Ahora, después tenemos f de x a 1 para cada valor de x. Tenemos los valores de x, realizamos igual tenemos el valor de 3 séptimos, y ahora lo siguiente que hay que realizar es tenemos la tabla nuevamente, revisitamos los valores marginales de probabilidad simplemente para refrescar. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Claramente nos están dando que serían los valores de x1 entre los 3 séptimos, que aquí lo que están haciendo es multiplicando. Entonces sería 6 entre 28 entre 3 séptimos
que aquí se hace 7 tercios por 6/28, y eso es igual a 42/84 para nuestra probabilidad de 0,1. Para x1, y1, tenemos la probabilidad marginal, que es 3 séptimos. 3 séptimos entre también 6/28, eso es igual a 42/84. Y finalmente tenemos la probabilidad marginal, que era 3 séptimos. 3 séptimos entre la probabilidad 2, el f de 2,1. Entonces tenemos 0 entre 3 séptimos, que aquí es 7 tercios por 0. Entonces, dándole la vuelta, y eso es igual a 0. Tenemos que entonces, siendo 42/84 es un medio más un medio más 0, un medio más un medio es 1. Tenemos que claramente esto es un valor de 1, ¿verdad? Y entonces, para manejar esta respuesta, básicamente contextualizar qué es lo que se nos está preguntando en este caso. La respuesta a esto entonces es sí, en efecto tenemos una probabilidad de 0,5, o para dar un resultado asociado es, perdón, tenemos una interpretación que de la condicionalidad es que se observa en esta situación en donde para una probabilidad de x0, y1, la implicación que tenemos es que hay una probabilidad de 0,5, bueno, o de un medio, de que si sacamos un repuesto rojo, el otro no sea azul. Entonces, en este ejemplo, lo que podemos ver es que se nos brinda algunos detalles, o nos dan algunos detalles. Uno, la probabilidad conjunta. Aquí nos están dando, es 10xy al cuadrado. Y por otro lado, nos están dando los intervalos de x y de y. Entonces, lo que se está pidiendo posteriormente es la densidad condicional, es decir, la función de densidad. Y posteriormente, obtenido eso, lo que se está solicitando es, a partir de esa función, se debe encontrar los valores de probabilidad. Entonces, realizando estos cálculos, lo primero que debemos encontrar es la probabilidad marginal. ¿Cómo? Integrando con respecto a x o con respecto a y. Aquí sería con respecto a y aquí con respecto a x, ¿verdad? Nos lo indica claramente. En la línea 2, como mencionamos, se integra con respecto a x. En la línea 1 se integra con respecto a y. En la línea 3, ¿qué es lo que observamos? En la línea 3 nos basamos en lo anterior, o en lo anteriormente visto, y denominado la probabilidad marginal de y, dado que tenemos el concepto de la condición. Entonces, en el numerador tenemos la probabilidad conjunta, y en el denominador yo tengo que, a partir del g de x, tomo la probabilidad marginal. Entonces ya puedo identificar que mi valor de lo que se me está pidiendo, que es la densidad marginal, y posteriormente la densidad condicional. Entonces, primero identifiqué las densidades marginales,
g de x y h de y. Y posteriormente identifiqué a partir de un valor ya obtenido, que era la probabilidad conjunta o el valor conjunto, la ecuación conjunta, y después utilizando g de x, logré identificar la función de densidad. Entonces, ahora con esta información, el siguiente paso, ¿qué es? Ahora, con la densidad o esta función condicional, lo que podemos es calcular el segundo enunciado. Entonces, aquí nos lo están dando, que se nos muestra a continuación. ¿Cuál es la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones totales, dado que la temperatura aumente a 0.25 de unidades? Entonces, en este caso, tenemos cierta información brindada, tenemos un valor de x y tenemos los rangos de y. Entonces, a partir de eso, entonces realizamos los cálculos aquí observados. Tenemos un valor de x, claramente. Tenemos ya una variable que no que podemos sustituir y podemos proseguir a integrar con respecto a y. Entonces, integramos con respecto a y y una vez integrada, evaluamos los valores de y, que son 1 medio y 1, lo cual nos da, bueno, yo lo hice manualmente, y nos da 1.028 y 0.1275. Entonces esta operación da 0.89 aproximadamente, o alrededor, que eso es muy similar a un redondeo de 8 novenos, que 8 novenos es 0.8888. ¿Ok? Entonces, tenemos que las variables aleatorias x y y, ya sean discretas o continuas, que tengan una distribución conjunta dada por la función de una pareja fxy y que a su vez tengan una distribución marginal que podamos representar o definir con gx y hy, cumplen entonces ciertas condiciones como la independencia estadística, y lo cumplen solamente y únicamente si la función xy de x, y es igual al producto de g de x por h de y. Entonces, sabemos que aquí tenemos una demostración de que si f de x dado y no depende de y, entonces f de x dado y es igual a g de x, y por lo tanto f de x, y, o esta función de pares del par fxy, es igual a g de x por h de y. Simplemente esto es una parte de lo que se realiza pruebas matemáticas para determinar los conceptos de independencia. Por otra parte, esto es una demostración que nos indica que si f de x dado y no depende de y, entonces f de x dado y es igual a g de x, y entonces la función para el par xy es igual a gx por hy. Aquí vamos a un ejemplo contextualizado donde
donde podemos extender un poco más. Entonces, partimos de los datos también, de nuevo, de nuestra tabla de los bolígrafos, que ha sido casi que nuestro caballito de guerra para este ejercicio, de los repuestos de los bolígrafos o los lapiceros. Y entonces lo que se nos pide es que se requiere demostrar que estas variables no son estadísticamente independientes. Entonces, para esto lo que podemos tomar es un punto de distribución conjunta. Por ejemplo, el par o la función fx igual a y igual 0,1. Entonces, tenemos estos valores que son iguales esa función es igual a 6 entre 28. Ya lo hemos identificado. Entonces, lo que hay que hacer es que calculamos o revisamos nuestros valores marginales para G0 y H1. Entonces, habría que calcular el valor marginal para una y el valor marginal para la otra. Entonces, para todo lo que tiene un valor de x0 y para todo lo que tiene un valor de y1. Y eso podría hacerse en la tabla. Vamos a la tabla y obtenemos estos valores. 3 entre 28, 6 entre 28, 1 entre 28. Eso es igual a 10 28avos o 5 14avos. En el otro caso, tenemos que para todo lo que es y1, tenemos 6 entre 28, 6 entre 28 y 0. 2 entre 28 o 3 séptimos. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que nuestro valor de f o nuestra distribución conjunta tiene un valor de 13 entre 14. Y evidentemente el producto de estos dos no es lo mismo que 13 por 14. Entonces, si fueran iguales, son independientes. Entonces, no son independientes. Nos vamos a un caso en el que, en este caso, lo que tenemos es una distribución continua, una variable continua, y lo que debemos encontrar son las densidades marginales. En este caso, entonces, se brindan los valores o intervalos de x y de y, con lo que se nos facilita realmente el cálculo de las probabilidades marginales. Posteriormente, entonces, esto nos ayuda a determinar la independencia estadística. Esto lo hace muy sencillo, dado que tenemos para x y para y. Y claramente nos están dando de una vez el valor de probabilidad conjunta. Entonces, calculamos la probabilidad marginal a partir de g de x. Entonces, en la línea 1 tenemos la integral con respecto a ¿quién? A y. Y entonces, utilizando la ecuación de la probabilidad conjunta, que aquí la tenemos, una vez integrado con respecto a y, entonces se evalúan los intervalos de y que nos han brindado. Y esto nos da este valor. En la línea 2 tenemos también la ecuación de la probabilidad conjunta y integramos con respecto a x, lo que nos da, después de evaluar los intervalos o los valores, tenemos este valor, esta ecuación. ¿Qué es lo que nos piden? Entonces, x dado y. Aquí entonces habría que hacer h de y. Tenemos aquí el valor de h de y. Entonces, numerador, probabilidad conjunta, ya nos lo habían dado, ¿verdad que sí? X 1 más 3y cuadrado entre 4. Perdón, este es nuestro numerador. Y nuestro denominador es h de y, que lo calculamos con la probabilidad marginal. Y eso nos da x medios. Muy bien, y ahora a partir de este valor de x medios, lo que habríamos que determinar es ver si en efecto
g de x por h de x es igual a ¿qué? A fxy. Bueno, y será. De hecho lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que, hay que determinar, bueno, tenemos la probabilidad conjunta, tenemos la g de x, h de x, y entonces multiplicamos h de x por f de x, tenemos la probabilidad conjunta, y ahora hay que determinar si h de x y f de x, perdón, g de x son iguales. Y en efecto son iguales, se cumple, y hay lo que demuestra que hay independencia. Así pues, entonces las distribuciones anteriormente ejemplificadas pueden extenderse a más de dos variables aleatorias. Esto es aplicable para el caso discreto o continuo. Y lo que podemos ver es, por ejemplo, el caso de distribuciones marginales para n variables. Y esto está dado por esta fórmula. Entonces tenemos caso discreto y tenemos el caso continuo. Sin embargo, una acotación para fines didácticos de este curso, nuestros ejemplos se van a limitar a dos variables por cuestiones de didáctica y de simpleza de los ejemplos. Entonces, sin embargo, a veces es relevante nada más hacer un ejemplo para conocer cómo se realizan algunas. Al igual que, como hemos observado hasta este momento, es posible de hecho extender también la definición para realizar u obtener distribuciones marginales conjuntas. Esto es lo que está dado por estas observaciones, tanto para discretas como para continuas. Y en el caso de distribuciones condicionales, estas no son la excepción. Es posible generalizar también la distribución condicional de más de dos variables. Por ejemplo, aquí tenemos x1, x2 hasta llegar a xn para una función de múltiples n que están condicionadas por x de múltiples x que están condicionadas por otras observaciones de x. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un caso dado, donde por ejemplo tenemos una serie o un número de variables aleatorias, sin importar que sean continuas o discretas, y sabemos que tenemos algunas cuestiones que hay que considerar. Primero, que tienen una función de probabilidad conjunta que está dada por f de x1, x2, x3 hasta xn. Y en segundo lugar, sus correspondientes distribuciones, tenemos también el conocimiento de sus correspondientes distribuciones marginales. Cada variable aleatoria, x1, x2, x3 hasta xn, es mutuamente independiente si se cumple que f de x1, x2, x3 hasta xn es igual a la función 1 de x1 por la función 2 de x2 por la función 3 de x3 por así. Este precepto de independencia es igual que el precepto de independencia estadística previamente visto para dos variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Entonces esto es simplemente la generalización de del conocimiento o una extensión. Aquí tenemos un ejemplo un poco tosco para trabajar, simplemente para ver el caso de, por ejemplo, una integral, como ya hemos visto, cuando tenemos dos variables conjuntas de dos tipos, tenemos dos. En este caso tenemos tres, y entonces es una integral triple.
Sin embargo, en este ejemplo lo que tenemos es el tiempo de vida de un producto dado que está en una caja, está empacado. Entonces, este viene, como les digo, en cajas de cartón, puede ser también en algún tipo de container, etcétera. Eso es un detalle que es un poco banal, lo importante es ver el problema como tal. Y lo que se nos dice es que la vida de este producto en caja está dado, ¿por qué? Por una función de densidad, así como lo vemos. Fx es igual a e a la menos x, la constante de Euler, cuando x es mayor que 0 y 0 en otros casos. Ahora se nos menciona que x1, x2 y x3 son los tiempos de vida para 3 de estas cajas que se seleccionan de forma independiente. Y entonces se nos pide encontrar la probabilidad de x1 cuando es menor que 2, cuando después cuando x2 está cuando x2 es mayor que 1 pero menor que 3, y cuando x3 es cuando x3 es mayor que 2. Entonces, realizar este problema es una cuestión un poco tosca, porque hay que partir de la base de que debido a que las cajas o estos contenedores que se seleccionaron se hicieron de manera independiente, se asume que las variables aleatorias x1, x2 y x3 son estadísticamente independientes. Y teniendo la siguiente, a partir de eso también se tiene la siguiente probabilidad de densidad o la densidad de probabilidad conjunta. Entonces yo parto de la base que f de x1, x2 y x3 es igual a f de x o f de 1, x1 por f de 2, x2 por f de 3, x3 es igual a Euler de menos x1 por Euler de menos x2 por Euler de menos x3. Ahora, dado que esto es un continuo, tengo que hacer una integral triple en donde primero debo integrar en términos de x, enseguida de x1, enseguida en términos de x2 y finalmente en términos de x3. Y la primera integral, que es en términos de x1, el resultado de esa, en realidad lo que me da es 1 la integral se obtiene 1 menos e a la menos e a la o e elevado a la menos 2. Enseguida lo que debemos hacer es realizar una segunda integral, que es en términos de x2, y esa nos da menos e a la 3 más e a la menos e a la menos 3 más la primera integral nos da 1 menos e a la menos 2. La segunda integral nos da menos e a la menos 3 más e a la menos 1. Y la tercera integral nos da e a la menos 2. Exactamente. Ahora, dado que e es una constante y ya tenemos los valores numéricos, esto nos da un 0.0376. Este ejemplo es sencillamente terrible y les hago la anotación en este video de que ejemplos de este tipo son didácticamente no son de mi agrado. Entonces voy
voy a hacer todo mi esfuerzo para que no tengamos ejemplos de este tipo en el curso. Como les mencioné anteriormente, este tipo de integrales triples no son como, porque implican tres dimensiones, y para fines didácticos y docentes, trabajar con dos variables creo que es lo mejor para un curso de este calibre. Con esto damos por culminado el tema y espero que este video haya sido de su gusto. Muchas gracias.